Hola chicos de segundo, ya me conocen, soy Pablo Ardengui, el profe de historia. En el video que les voy a ofrecer ahora vamos a hablar algo sobre la organización de la explotación, o sea, de los recursos económicos y sobre todo de la mano de obra en América cuando se produce la conquista. O sea, los españoles conquistan América y van a organizar el trabajo de distinta forma con pueblos originarios, con mano de obra esclava, tratando de explotar recursos para el consumo interno, recursos para exportar, etcétera. El primer elemento al que más les importaba a los españoles era la minería. O sea, de las minas se sacaba la plata y de manera secundaria el oro. Aunque el oro en realidad se encontraba de manera más sencilla porque en general estaba en la vera de los ríos y no se encontraba mezclado con otros minerales. En cambio la plata, el metal digo de la plata, sí se va a encontrar mezclado con distintos minerales, con lo cual la actividad minera en lo que es la plata era bastante complicada. La industria era una actividad complementaria de la minería, en realidad más o menos, porque en América no había tanta industria. Lo que sí era una actividad complementaria de la minería era la agricultura, porque la agricultura era el elemento que servía para producir la comida para los mineros. O sea, la gente que estaba trabajando en las minas, digamos, no podía ir al campo a cultivar sus cereales y fabricarse su pan u otros productos de granja. O sea, tenía que haber alguien que trabajara por ellos en los alimentos para poder sustentarlos. La extracción de minerales no era una tarea fácil, era una tarea bastante complicada. Se requirió de muchos expertos que venían de Alemania, de hecho, a traer sus conocimientos, pero aún así era muy difícil lo que es digamos, la explotación minera. Ustedes imagínense perforar una montaña, que no se derrumbe, ¿no? Después sacar los filones de los minerales, fundir la plata, ¿sí? Era muy complicado. Una vez encontradas las minas, el que la encontraba tenía privilegios, por supuesto, pero el último dueño de las minas eran los reyes de España, que le daban la concesión de explotación a distintos exploradores. O sea que, digamos, los españoles que poseían las minas no eran exclusivamente los únicos dueños, tenían que compartir con otras personas que la corona española le daba los permisos. Esos permisos se llamaban capitulaciones, se los cuento como dato. La corona española le daba el permiso de explotación a los que tenían las minas y estos tenían que pagar un 20% o el quinto real, así se llamaba. El quinto real era un impuesto que lo pagaban los que tenían las minas, se lo pagaban a la corona. Dentro de la actividad minera, los indígenas iban a trabajar de manera forzada, con distintos tipos de sistemas de trabajo en lo que hoy es Bolivia y Perú, y también parte del norte de Argentina existía la mita, que en quechua significa turno, que eran los turnos, que era el tiempo que le tocaba a cada persona ir a trabajar a la mina. Pero en otros lugares fueron los indígenas de repartimiento, pero sobre todo era un trabajo forzado, no era voluntario. Pues bien, ustedes en el trabajo práctico de la organización de la explotación, primera parte, tienen 5 frases que son falsas. Ustedes tienen que ver cuál es el error y corregirla. Allí aparecen varias frases como la industria era una actividad complementaria de la minería. Bueno, revisen el texto que les di y fíjense por qué son falsas. Mientras que en el trabajo de la organización de la explotación, segunda parte, ustedes tienen, para esto tienen que leer las páginas 68 y 69 del libro, del texto que yo les di, y ahí van a aparecer dos tipos de organización de la explotación. Una eran las haciendas y otra eran las plantaciones, ¿no? En ambos lugares la producción era del sector rural, digamos, del sector primario. Pero las haciendas generalmente eran espacios, eran enormes, pero eran más chicos que las plantaciones, que eran espacios muy amplios. Y en las haciendas solía complementarse actividad agrícola con ganadera, y la mano de obra que va a predominar es el asalariado, lo que sería el peón de una hacienda. En el caso
de Argentina, o que no existía la Argentina, pero de estas tierras va a ser muy común lo que se conoce como la estancia, por ejemplo, y el estanciero. Pero generalmente lo que se estaba vinculado era con el consumo interno, ¿no? Entonces, los productos que se van a fabricar eran, por ejemplo, se va a criar, por ejemplo, mucho ganado, ¿no? Para el consumo de la carne, aunque no era tan común el consumo de carne en esta sociedad. Se explotaba mucho el cuero de los animales, la lana, en el caso de las ovejas, ¿sí? Pero bueno, desde ya las haciendas agrícolas eran para la producción de cereales. Mientras que las plantaciones eran lugares donde se producían elementos, primero con mano de obra esclava, no indígena. Eran esclavos, muchos venían de África, ¿sí? Y se van a producir elementos para la exportación, o sea, para vender en el mercado exterior. Dígase café, dígase cacao, vainilla y otros productos que eran, bueno, azúcar, el principal. El azúcar era el energizante de la época, se exportaba el azúcar porque el azúcar le da como fuerza a los trabajadores europeos para trabajar más, ¿no? No es que se usaba como golosina. Lo mismo que el cacao. Pero sobre todo era una producción vinculada con el mercado de exportación. En general las plantaciones estaban en zonas muy cálidas, zonas, vamos a decir, ecuatoriales y caribeñas, mientras que las haciendas estaban repartidas en zonas más subtropicales, como México, como el Río de la Plata, noroeste argentino, etc. Bueno, ustedes en esa actividad tienen que comparar la hacienda y las plantaciones con el tipo de explotación, la ubicación geográfica, la producción, a dónde se destinaba esa producción, si era al mercado interno o al externo, y el tipo de mano de obra. Así que este trabajito tiene que ver cómo se organiza la producción y sobre todo la explotación del trabajo humano en América. Bueno, espero más o menos haberlos orientado por dónde iba esto. Cualquier cosa me están escribiendo. Nos vemos, chicos.